Hermanos, entonces ahora vamos a dejar a nuestro hermano Jonathan Drummond, que hoy nos compartirá el sermón. Amén. Les saludo, hermanos, a todos a quienes que aún no lo he podido saludar. Antes de partir, quiero darle gracias al consistorio por una vez más confiarme este privilegio que es compartir la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude. Sin ser fatalistas, podemos afirmar que la Biblia nos da testimonio de que las aflicciones es algo que constantemente está presente en la vida del cristiano. O sea, si tomásemos tan solo 3 ejemplos de manera por encima, se me vienen a la mente Mateo capítulo 10. Jesús, después de haber escogido a los 12 discípulos, les encomienda que vayan predicando que el reino de los cielos se había acercado. Les dice que le van a entregar a los concilios, que los van a azotar en las sinagogas, que lo iban a perseguir de ciudad en ciudad. Pienso en Juan capítulo 16, en donde el Señor empieza a entregarle luces de los tiempos post-crucifixión, en donde lo empieza a preparar para su ascensión, para que ellos no se sintiesen solos. Le entrega la promesa del Espíritu Santo. Les dice que Él los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Lo presenta como el Espíritu de verdad, como quien los va a consolar cuando Él no esté. Hoy podemos mirar en perspectiva la palabra y entender un poco a qué se refería, por ejemplo, en el versículo 16 de Juan 16, cuando Jesús nos decía: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero quizás si estuviésemos en esa escena, estaríamos tanto más confundidos que los discípulos. Pero el Señor nunca quiere dejar confundidos a sus discípulos, por lo cual empieza a entregarles más detalles con respecto a los tiempos venideros y específicamente sobre las aflicciones venideras. Y así es como termina el capítulo 16 de Juan, con el versículo 33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, o pruebas y tristeza, como lo señala la Nueva Traducción Viviente. O un tercer ejemplo de que el cristiano vive aflicciones podría ser cuando en 2 de Timoteo, Pablo, dentro de las recomendaciones que le da a Timoteo sobre que predique la palabra, él le dice que soporte las aflicciones que estaba viviendo. Como acabamos de ver de manera muy escueta, muy sencilla, nosotros como cristianos no estamos exentos de aflicciones. Ahora, si tomamos presente la historia de la iglesia, esto se requete confirma. Pensamos en los cristianos del primer siglo, cómo eran entregados los leones en el Coliseo romano. Pensamos en cada reformador que no la vio fácil. De hecho, no debería de extrañarnos que dentro de nuestra misma congregación conociésemos o hayamos vivido aflicciones por causa de creer en Cristo. Seguramente si escuchásemos esas historias nos maravillaríamos y nos sorprenderíamos por las aflicciones que se tuvieron que vivir. Pero así también nos sorprenderíamos de cómo el Señor es fiel con su pueblo, cómo el Señor es fiel con su iglesia.
Cada uno de los ejemplos que di anteriormente tiene que ver con el cristiano viviendo aflicciones producto de su fe en Cristo. Cada uno de los ejemplos que di tiene que ver con un cristiano comportándose como tal. Pero todas las aflicciones son producto de vivir como cristiano. ¿Qué pasa con el otro tipo de aflicciones que vivimos cuando tomamos malas decisiones? ¿Qué pasa con aquellas aflicciones que son producto de nuestra desobediencia al Señor? O permítanme ir un poco más lejos. ¿Qué pasa con aquellas aflicciones que son producto de darle la espalda a Dios por cualquier otro ídolo? El mensaje del día de hoy tiene que ver con este segundo tipo de aflicciones. Pero quiero y los invito a estar expectantes no tan solo de las aflicciones, sino en cómo el Señor se mantiene fiel a su plan de redención, cómo el Señor no cambia, cómo el Señor es inmutable. Oremos al Señor. Padre nuestro, Rey eterno, nos hemos presentado delante de ti esta mañana, hemos invocado tu nombre santo, hemos levantado alabanzas hacia ti, hemos visto nuestro pecado, nos hemos arrepentido y hemos confiado en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Somos testigos de cómo venciste la muerte a través de la resurrección, Señor, y ahora te pedimos que nos ilumines. Ilumínanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu para que podamos oír tu voz a través de tu palabra. Señor, guíame en la exposición del día de hoy y hazme temer por no desviarme de tu mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Como algunos pudieron darse cuenta en el boletín, el mensaje del día de hoy está en el libro de Ruth, específicamente en el capítulo número 1, en los versículos del 6 al 18. De todas maneras, creo necesario que revisemos los primeros 5 versículos porque sirven de una especie de prólogo y nos aportan muchos datos al contexto de lo que vamos a ver. Entonces leamos los primeros 5 versículos de Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. El primer dato que este epílogo nos trae a colación tiene que ver con que este mensaje, estos versículos, se desarrollan en el tiempo en donde gobernaban los jueces. Lo que tiene mucho sentido si tomamos en cuenta el orden de los libros de la Biblia. No siempre se da el caso, pero en este caso sí, que está jueces, luego está Ruth, y luego está el periodo monárquico. ¿Cómo era el tiempo de los jueces? Este es un periodo de muchos momentos de desorden espiritual y moral. De hecho, todo se puede resumir en el último versículo del libro de Jueces, y que es una frase que se repite a lo menos 4 veces durante el libro. Jueces 21-25 dice así: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. El patrón de cómo actuaba en ese entonces el pueblo de Israel era el siguiente: el pueblo pecaba, el Señor les enviaba enemigos. El pueblo de Israel clamaba por ayuda y el Señor por misericordia levantaba un juez. Pero una vez que este juez moría, el pueblo se volvía a corromper. Y de hecho, citando textual, dice que se corrompía mucho más allá de cómo se comportaban sus padres. Esto una y otra vez durante 400 años.
No sabemos en qué periodo exacto estamos en el periodo de los jueces, pero de lo que sí podemos estar seguros es de lo que significa el hambre para el pueblo de Israel. Para un judío, el hambre es una intervención de parte de Dios, que tiene una doble finalidad. Por un lado, por castigar la infidelidad y la desobediencia del pueblo de Dios, pero por otro también llamarlo hacia el arrepentimiento. Y dentro de Levítico, en el capítulo 26, podemos ver cómo la misma palabra nos da testimonio de esto. Quizás no nos dimos cuenta mientras leíamos, pero las ironías están presentes en este relato, sobre todo en nuestros primeros 5 versículos. Sobre todo si desmenuzamos lo que significa cada nombre. Acabamos de leer que en Belén, la tierra de pan o granero, parte del pueblo escogido donde fluye leche y miel, hubo hambre. En los días en que gobernaban los jueces y en los días en que no había rey en Israel, hubo un hombre que su nombre significaba mi Dios es rey, o el que reina es mi Dios. Me refiero a Elimelec. Este hombre, que su nombre significaba el que reina es mi Dios, se fue a morar a donde su Dios no reinaba. ¿Cuál era el pueblo de Moab? Lo primero que debemos tener presente es que Moab era un pueblo gentil e idólatra. Pero si queremos ver al comienzo de cómo se forma este pueblo, debemos ir a Génesis, en el capítulo 19. No sé si se recuerdan, pero las hijas de Lot embriagan a Lot y tienen relaciones sexuales con él. El hijo de la mayor es Moab. Desde ahí parte este pueblo. Entonces, producto de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor, es que parte este pueblo. Otro hecho que también es relevante que tengamos en cuenta para ver la carga con la que se le llamarán cuando Ruth vuelva a Israel, Ruth la Moabita, es que Moab también intentó maldecir a Israel a través de Balaam, por haber enviado a sus jovencitas a seducir a los soldados hebreos, por lo que había quedado bajo la ira divina este pueblo, excluido de la bendición de Dios, excluido de esta bendición que el Señor deseaba traer a las naciones a través de Israel. Es inevitable no pensar en lo humillante que debe ser para un israelita el ir a buscar el pan a este pueblo. Podríamos pensar de que quizás Elimelec no era un judío verdadero, pero el mismo texto nos aporta, después de nombrar a Malión y Kelión, dicen que eran efrateos de Belén de Judá, lo que para nosotros podría haber sido algo como un judío de tomo y lomo. Si a ustedes les impacta el hecho de que un judío se vaya a mezclar en este pueblo pagano, o al menos a mí así me pasó, que el fariseo que tenía adentro prácticamente quería apedrearlo, hay distintos atenuantes dentro del texto que nos aporta. Por ejemplo, el verbo morar o residir en hebreo significaba visitar temporalmente, lo que al menos en un comienzo nos da para pensar que Elimelec llevó a su familia mientras pasaba el hambre. Sabemos que pasan 10 años, pero al menos su intención inicial podría haber sido el solo pasar brevemente por este pueblo. Otro dato que nos aporta el texto es que Elimelec lleva a su familia a morar a los campos de Moab, lejos de la civilización, tan solo para que su familia se mantuviera cerca de donde estaba la cosecha de alimentos. Mal que mal, era por esto que se fue a Moab. Pero también podemos hacer un contraste entre Elimelec y Lot. Lot se va a morar o se va a vivir a Sodoma por codicia y comodidad, pero Elimelec está buscando alimento para su familia. Otro punto a favor de Elimelec pudiese ser de que sus hijos nunca se casan con mujeres moabitas mientras está vivo. No es que busque justificarlo, pero al menos estos son los datos que aporta este prólogo. Por razones que no sabemos y no especifica el texto, Elimelec muere, dejando a su esposa Noemí con 2 hijos, Malón y Kelión. Una vez muerto Elimelec, sus hijos tomaron para sí mujeres moabitas, Ruth y Orfa.
Pero de un versículo a otro leemos que Malón y Kelión mueren, quedando así Noemí sin sus hijos y sin su marido. El último aspecto de esta introducción que me gustaría destacar tiene que ver con la ley del levirato, que va a ser muy importante para este texto. La ley del levirato lo podemos revisar en Deuteronomio capítulo 25. Y esta es una ley que tiene una doble finalidad. Por un lado, busca proteger a la viuda y garantizar el linaje familiar. La esencia de esta ley es la siguiente: si una mujer queda sin marido y no tiene hijos, el mayor de sus cuñados debe llevarla a su casa, recibirla y hacer vida matrimonial con ella, con la finalidad de dos cosas. Por uno es de proveerle amparo a la viuda. Sé que hoy es muy probable que conozcamos viudas que se mantienen solas económicamente. De hecho, pienso en mi abuela que hace varios años quedó viuda. Paradójico que mi abuela se llama orfa. Que se mantiene económicamente sola, gracias a Dios, y de hecho, muy por el contrario, ella constantemente está aportando a la mantención de los miembros de la familia. Pero en el tiempo de Ruth era casi imposible que una viuda se mantuviese sola sin familia. Pero la otra finalidad de esta ley del levirato es que el primogénito del segundo matrimonio era un hijo legalmente del marido muerto. Entonces se mantenía la heredad y se mantenía el nombre. ¿Por qué digo que es importante esta ley? Porque quien hace estas cosas dentro de la ley del levirato se llama un redentor. Y es muy relevante de que de ese entonces el Señor nos está hablando cómo aquel redentor redime su nombre, el nombre del difunto, redime la heredad, pero este redentor se niega a sí mismo, se entrega por completo. Él ya, sus hijos no van a ser de él, sino es del difunto marido. Solo 5 versículos revisamos y han pasado tragedia tras tragedia. Elimelec fue con su familia a morar a los campos de Moab porque necesitaba alimento, pero ahora el linaje fue cortado. El nombre de la familia se va a perder, las posiciones familiares serán destinadas a extraños. Fueron por pan, pero ahora hay inseguridad, desamparo, soledad. Pareciera como que en el versículo 1 era mucho más agradable el panorama como se está viendo en el 5. Pero los invito, como le dije en un comienzo, a estar expectante desde esta tragedia. Porque desde esta tragedia, esta familia no sabe que nuestro Señor tenía preparado la venida de nuestro Salvador, o al menos su linaje. De esta necesidad de un redentor por parte de Noemí, el Señor traería el linaje mediante el cual nacería nuestro Redentor. Pero para eso aún falta. Partamos con el texto. Ruth capítulo 1, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí lo ha perdido todo: sus hijos, su esposo. Es natural que ya no tenga ninguna conexión con Moab y quiera volver a su pueblo. Más aún que luego de 10 años, a lo menos, sabemos que se acabó esta hambre, la cual lo condicionó a ir con toda su familia a Moab. El hecho de que se nos diga que o se nos denote que este viaje lo van a realizar a pie, habla de la pobreza de esta familia, porque no hay necesidad de mover ningún bien. Realmente Noemí lo ha perdido todo. 3 viudas caminando a Belén. No existen garantías para Noemí de que vaya a ser mejor su panorama en Belén, pero mucho menos para sus 2 nueras moabitas. Pensemos que para cualquier judío, para cualquier persona en Belén, ellas no son más que idólatras paganas. Noemí tiene en cuenta esto, por lo cual de los versículos del 8 al 15 va a intentar persuadir a sus nueras de que no la acompañen, de que vuelvan a Moab. Y así es como tenemos el primer discurso.
Ruth capítulo 1, versículos 8 al 10. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo. En este primer discurso, Noemí intenta renunciar a sus derechos de cabeza de la familia, de liberar a sus nueras de las obligaciones sociales y familiares que tienen para con ella. En circunstancias normales hubiéramos visto algún hombre de la familia de Noemí que debería ser hecho cargo de ella, pero hasta el momento no aparece ninguno. Noemí entiende que no puede exigirle a sus nueras que la acompañen de vuelta a Belén. No existen garantías de lo que tendrá allá vaya a ser mejor, pero ella se mantiene agradecida de sus nueras. De hecho, las bendice, le pide al Señor, le pide a Jehová que tenga misericordia con ella. Lo que por primera vez nos da para pensar de que luego de 10 años, Noemí mantenía su fe intacta en el Señor. Claro, nos damos cuenta por sus palabras y cómo se van a desarrollar los siguientes discursos de que hay amargura en su vida, y de cierta manera podemos entenderla. Pero al menos, con la naturalidad que bendice a sus nueras, nos da para pensar de que ella estaba firme, al menos su fe en el Señor. Ella la envía a sus casas, pero lo que está intentando hacer es que busquen el descanso en unos futuros maridos en Moab. Pero Ruth y Orfa demuestran que su compromiso va mucho más allá y se mantienen con Noemí, lo que da paso a un segundo discurso por persuadir a sus nueras. Versículos desde el 11 al 13. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos, Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En este segundo discurso, Noemí entrega más motivos por los cuales no deberían quedarse con ella. De hecho, lo que está argumentando aquí apunta mucho a la ley del levirato que vimos en un comienzo. Noemí ya no está en condiciones de casarse. Y si se casase, ella no está en condiciones de concebir. Y si concibiese, ella no puede procrear un hijo adulto para que se case con sus nueras, dejándole claro que no había esperanza para ellas si permanecían con ella. Les insiste que si la acompañan, no les puede prometer nada que tendrán un nuevo marido. Claro, nada quita que llegando a Belén otros hombres hebreos se casasen con ella, pero el hecho de que sean moabitas baja bastante las posibilidades, incluso la ley misma lo desaconsejaría. Luego de esta serie de argumentos vemos cómo, producto de los antecedentes fatales que vivió Noemí, hay amargura en su vida. Pero algo que podemos reconocer dentro de su amargura es que dentro de estas aflicciones que le ocurren, ella sabe que no son producto del azar, sino son producto de la mano soberana de nuestro Dios. No culpándolo, sino como nada pasa fuera de sus manos. Los argumentos del segundo discurso persuaden a Orfa, por lo que en llanto besa a Noemí y se despide. En términos humanos, ya tan solo el hecho de que Orfa se quedase hasta ese momento habla muy bien de Orfa. Y incluso si pensásemos humanamente,
no está del todo incorrecto lo que hizo Orfa, de volver a su pueblo, si lo pensásemos únicamente como de manera humana. Pero lo contrarresta o lo compara en el versículo 14, pero Ruth se quedó con ella. En hebreo, el hecho que se quedara con ella tiene una mayor fuerza que nuestra versión en español. Podría traducirse como Ruth se aferró a ella. Es el mismo verbo que se utiliza en la relación matrimonial en Génesis capítulo 2:24, lo cual no debería parecernos un disparate, ya que la relación de Ruth con Noemí parte del vínculo forjado en su compromiso matrimonial con su hijo. Y aquí llegamos al tercer y más breve discurso de Noemí, versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Este es el discurso de persuasión más breve, pero nos aporta un elemento de que no había dicho antes Noemí. Y es que no sabemos si es de manera voluntaria, pero Noemí pone a Ruth en la encrucijada que retornar a Moab es volver al paganismo. Pero por el contrario, ir hacia Belén con ella es colocar su fe en Jehová. Si decide quedarse con Noemí, no tan solo deberá acompañarla, sino que también deberá convertirse en una seguidora del Dios verdadero. Y aquí es donde nos encontramos una fidelidad inesperada. Aquí ocurre el mejor plot twist o el mejor giro de trama de la historia. Algo que nunca pudiésemos haber imaginado que una moabita pagana podríase decir. La respuesta a esta a nadie se le pudo pasar por la cabeza, pero ¿cuál es la respuesta de Ruth? Ruth respondió: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, que a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta porción de Ruth capítulo 1 es un punto culminante. Todo lo que hemos hablado apunta a este momento. Y es un momento clave no tan solo en la historia de Ruth, en la historia de Noemí, es un punto culminante para la humanidad completa. No quiero decir por ningún motivo que en las manos de Ruth estaba la decisión si teníamos salvación o no, o si venía o no nuestro Salvador, pero debemos entender que a partir de esta afirmación es que el Señor proveyó al Mesías, o al menos el linaje por el cual iba a venir el Mesías. El comentarista David Barth nos señala al respecto. La decisión tomada por Ruth representa una ruptura tajante con todo lo conocido hasta aquí. Deja atrás a padre, a madre, a hermanos y hermanas, pueblo, casa, cultura y religión, para ir sin garantías a un país extranjero donde seguramente tendrá que tropezar con prejuicios y reproches. Las palabras de Ruth simbolizan amor, sacrificio, consuelo y fe. Este compromiso que hizo Noemí para con Ruth tiene 4 partes, o podemos separarlo en 4 partes. Primero se compromete con Noemí. Da a entender de que la fidelidad de Ruth para Noemí no tiene nada que ver con lo que le pueda proveer Noemí. No tiene que ver con la seguridad de un esposo. No tiene que ver con la seguridad de las riquezas. Sino que recae en esta unión que tienen. Así que vaya donde vaya, ahí va a estar Ruth. More donde more Noemí, ahí va a estar Ruth. Se compromete también con el pueblo de Noemí. La moabita se compromete a ser hebrea. Sean cual sean las consecuencias de esta decisión, rompiendo quizás lazos familiares, rompiendo con costumbres paganas, todo esto por amor a su suegra. ¿Cuántas nueras aquí harían lo mismo por su suegra? También se compromete con el Dios de Noemí,
Y hay una especie de orden lógico de causalidad. O sea, Noemí, porque me comprometo contigo, me comprometo con tu pueblo. Y porque me comprometo con tu pueblo, me comprometo con el Dios que formó tu pueblo. Pero ahí no queda su compromiso, sino va mucho más allá. Este último compromiso sobrepasa todo límite, señalando que su fidelidad hacia Noemí no se termina con la muerte, sino que aunque Noemí muera, Ruth seguirá estando en Belén, siendo fiel a Noemí, a su pueblo y a su Dios. Su decisión es irrevocable. Las promesas que Ruth le dice a Noemí no son mera palabrería, y de esto nos damos cuenta comparando el versículo 16 con el 17. La palabra que ocupa en el 16 con tu Dios será mi Dios es la palabra genérica para Dios. O sea, podría haber sido cualquier Dios el de Noemí y ese mismo era el que iba a seguir Ruth. Pero en el versículo 17 utiliza Jehová, en donde no es cualquier Dios el que va a seguir. Es como lo que estaba prometiendo lo empieza a cumplir desde un comienzo. Y a partir de él también lo compromete a que si no cumple sus promesas, que la castigue Jehová severamente. Ante esta resolución que demuestra Ruth a Noemí, no hay nada que pueda hacer. De hecho, Noemí ya no insiste más y caminan justo hasta Belén. En muchas ocasiones, las aflicciones de nuestra vida producen amargura. Y esta amargura nos enceguece, así como le ocurría a Noemí. De hecho, el pastor John Piper medita al respecto con este capítulo y nos dice, ¿qué dirá Noemí si tan solo pudiera ver una fracción de los miles de cosas que Dios estaba haciendo en medio de las amargas providencias que ella estaba experimentando? Y si supiera que el Señor estaba eligiendo a una forastera moabita como la clase de persona que quería en el linaje de su hijo, para que nadie pudiera jactarse de tener una ascendencia judía o pertenecer a cualquier otro grupo étnico. Y si Noemí supiera que parte de lo que Dios estaba haciendo era conformar una genealogía para el Mesías que humillaría al mundo. Y si Noemí hubiera podido ver que en Ruth ganaría un hijo varón y que ese hijo varón sería el abuelo del más grande antepasado del rey de Israel, y que ese rey de Israel sería el antepasado del Rey de Reyes, Jesucristo, el Señor del universo. Si tan solo Noemí hubiera podido ver. Yo no tengo cómo saber si hoy tú estás pasando por aflicciones, y mucho menos tengo cómo saber si esas aflicciones son producto de tus malas decisiones. Lo que sí sé, y esto aunque suene un cliché reformado, es que nuestro Dios soberano gobierna todo. Desde lo más grande, como su plan de redención, hasta las cosas más pequeñas por medio de su providencia. Dios obra en todos los niveles, desde nuestras vidas familiares hasta los grandes acontecimientos de la vida universal. Daniel, capítulo 2, versículo 21, nos dice que Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes y los coloca. Pero es este mismo Dios que utiliza los detalles, por muy pequeños que sean, de la vida personal de cada uno de sus hijos. Si hoy tú estás pasando por aflicciones y estas aflicciones están produciendo amargura en tu corazón, te pido que medites sobre esta porción de las Escrituras y le ores a Dios pidiendo que te libere de dicha amargura. Noemí y Ruth no tenían cómo saber todas estas cosas que pasaron. Ellas no tuvieron el libro de Noemí en su Biblia, o sea, el libro de Ruth, perdón, en su Biblia. Pero nuestra situación es muy distinta. Nosotros conocemos a nuestro Redentor. Noemí no sabía si llegando a Belén iba a tener o no un Redentor. O si lo llegase a tener, no sabían si este familiar iba a querer redimirlas o no. Pero nosotros conocemos a nuestro Redentor. Es más, sabemos cómo nos redimió. Sabemos cómo venció la muerte. Y hoy estamos a la espera de su segunda venida. Si están presentes las aflicciones hoy en nuestra vida,
recordemos que el Señor tiene una preocupación, tuvo en ese entonces una preocupación especial con su pueblo, y hoy quien es su pueblo, su iglesia, tiene una preocupación especial para con nosotros. Citando el último párrafo del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, el que habla sobre la providencia, nos dice: aunque la providencia de Dios en general alcanza a todas las criaturas, así también de una manera muy especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Ahora, si tú no tienes esta esperanza en tu vida, te invito a orarle a nuestro Dios, a pedirle por misericordia, a arrepentirte por tus pecados, de vivir apartado de Él y de haber puesto en su lugar cualquier clase de ídolo. Te invito a confiar en el acto redentor de Cristo y acercarte confiadamente al trono de la gracia por esa misericordia que estás pidiendo. Una confesión sincera al único Dios verdadero puede cambiar todas las cosas, como sucedió con Ruth. Para terminar, quiero citar una porción del himno Dios se mueve de maneras misteriosas, del poeta inglés del siglo XVIII, William Cowper. No juzgue con débil sentido el Señor, más bien confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia agobiante, Él esconde su rostro sonriente. Que el Señor nos ayude, que cada vez que encontremos una providencia agobiante en nuestra vida, podamos ver este rostro sonriente. Dios les bendiga.